Bueno, qué lindo es ver a Coqui Ruiz con su pelo largo, con sus historias, cómo arrancaba, toda la historia de esas velas, de la Pepú, las historias de los cuadros vivientes, una hermosura, el retablo del Papa, una cosa impresionante realmente, lo de Chiquitunga, bueno, realmente muy bonito. Este documental está disponible también en YouTube para los que quieran ver de forma completa, digamos, ¿no? Porque como ustedes saben, de nuevo agradeciendo mucho a la productora Tana Shembori y Juan Carlos Maneglia, dos queridos amigos. Me olvidé de recordar que está por Hey Soul ahí sonando de fondo. Vamos a hablar ahora de la Pascua Dolorosa. Carlos Hortellado, querido. Mucho gusto, Leo. ¿Cómo estás, Carlos? Estamos acá. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema que es duro porque tiene que ver con una represión muy grande que ocurría en el año 76. Si me permitís, nosotros preparamos un material breve de lo que son las ligas agrarias campesinas, porque si no la gente por ahí que no sabe de qué me está hablando, bueno, le estamos hablando brevemente de esto. Adelante. Las ligas agrarias cristianas fueron organizaciones de campesinos de inspiración cristiana que surgieron en Paraguay alrededor de 1960, inspiradas por sacerdotes comprometidos con la pobreza rural y el Concilio Vaticano II. Buscaban mejorar su situación socioeconómica mediante la práctica de la solidaridad y la cooperación, aplicando las enseñanzas del Evangelio. Las LAC se organizaron en comunidades eclesiales en varios departamentos del país y aspiraban a construir un modelo de sociedad diferente y más justa. Aunque no nacieron como un movimiento antidictatorial, su propuesta de autogestión y economía solidaria, inspirada en valores cristianos, fue reprimida cruelmente por el régimen estronista, especialmente en la Pascua Dolorosa de 1976. A pesar de su desarticulación, las LAC se consideran el germen de los movimientos campesinos posteriores en Paraguay. Bueno, el texto es de un libro de Telesca y las imágenes son de un libro de Margarita Durán. Carlos, 49 años se cumplen de la Pascua Dolorosa. Contame de tu padre. ¿Quién era tu padre? Bueno, Silvano Hortellado Flores era un campesino, era un líder, digamos, que tenía un sueño diferente, ¿verdad? Un trabajador, ¿verdad? Una persona honesta, solidario. Yo, de acuerdo al testimonio que recogí, ¿verdad? Sí. Ya siendo, ¿verdad? Pues yo en esa época tenía 3 años. En el 3 años. 76 yo tenía 3 años, entonces hablando también con los amigos, parientes, también empecé a conocer lo que era mi padre, ¿verdad? Era un tipo muy solidario y era un tipo que trabajaba 24 horas. Era un tipo muy trabajador. Él tenía un tractor, él se dedicaba al cultivo de arroz, al cultivo de algodón, y prácticamente el tipo trabajaba 24 horas. ¿Y cómo se involucró en las ligas agrarias campesinas? Bueno, en realidad es la liga, él es oriundo él es roceño, ¿verdad? Pero la liga agraria empezó realmente en Santa Rosa, hay un campo comunal. Y ese fue el comienzo, ¿verdad? Digamos, del comienzo de... Ellos empezaron a organizarse para defender ese campo comunal. Un grupo de seccionaleros que querían acaparar, entonces en ese sector la gente trabajaba, ¿verdad? Tenía su ganado, si alguien cultivaba arroz, o sea, no había problema. Él tenía su cultivo de arroz ahí, en esa zona, se llamaba San Juaruá, la zona. Entonces, bueno, él empezó un grupo grande de Santa Rosa, Constantino Coronel, un grupo grande, ponerle 35 familias. Que formaban parte ya se ensamblaron a las ligas. Exactamente, se organizaron ellos y empezaron a hacer un trabajo de minga entre ellos, el trabajo de común, ¿verdad? Cultivaban entre todos, en época de cultivo entre todos, el trabajo era todo junto, ¿verdad? Entonces, en Santa Rosa, por ejemplo, hay una propiedad que era de los jesuitas, hay 200 hectáreas de tierra, entonces ellos se fueron a trabajar en ese lugar. Todo el trabajo en común, tenía su almacén de consumo, tenía su propia cooperativa,
tenía su propia escuelita campesina. Ese era el método de trabajo entre ellos. Entonces, el sistema de trabajo era la misma. ¿Y qué daño podía hacerle eso al estronismo, digamos? Bueno. ¿Por qué Stroessner estaba tan preocupado al punto que va a asesinar a tu padre y a otras personas también, a torturar? Bueno, te voy a decir la realidad, el tema es negocio, ¿verdad? Como que esa organización era un trabajo en común. Hay varios seccionaleros que se dedican a la compra de algodón, por ejemplo. Sin embargo, papá, con su grupo con su equipo, ellos automáticamente, la cosecha de algodón se juntaba en un solo lugar y se llevaba directamente a Pilar. Ese era el trabajo de ellos. Es un trabajo bien organizado, ¿verdad? Entonces, eso era un problema para los comerciantes de la zona, era un problema para los seccionaleros que acaparaban el trabajo le daban crédito a los campesinos. Entonces llega época de cosecha y prácticamente su producción, o sea, no tenía... Pero llegar al punto de querer matar a alguien, Carlos. Y bueno, eso justamente es lo que yo me pregunto. ¿Hasta qué punto uno puede ser tan sanguinario, verdad? Para ir a aniquilar y matar, porque el caso nuestro, pues yo voy a tipificar como un saqueo y muerte, ¿verdad? El papá un miércoles santo, en pleno Semana Santa, mamá estaba haciendo chipa, ¿verdad? Recordemos la fecha. 15 de abril de 1976. Un 15 de abril, que cayó miércoles, le matan a tu padre. Un miércoles santo, ¿verdad? Se fueron un grupo de policía. Primero, imagínate lo que es. A papá le hizo. A la mayoría. Perdón que te tenga que preguntar esto, Sí. Sabes que es parte de la historia que queremos que la gente se entere. Sí. Yo sé que es difícil para vos a pesar del tiempo, como es lógico. Contame las circunstancias. Bueno, se fueron, ponerle a la 1 de la noche, un grupo de policía. Primero al comienzo era, imagínate, ¿no? El comisario de la época, el señor Néstor Segovia, era amigo de infancia de papá. Amigo de infancia, imagínate hasta qué punto uno tiene que ser. El estronismo le pervirtió, digamos. Matarle a tu propio amigo de Claro. infancia. ¿Verdad? A papá le hicieron una jugada muy, digamos, en esa época le mataban a la gente que algo tenía. Eso hay que tener en cuenta también. A los dirigentes por ejemplo, el caso de papá, él tenía un tractor de 1 año de uso, tenía su cultivo. El comisario, o sea que el domingo de Ramos, un domingo le mandó, papá tenía un socio que era un tal Domínguez, le dijo a papá, yo le quiero dar mi parte al comisario porque él tiene personal y yo creo que van a trabajar mejor. Papá se fue a hablar con el comisario porque era su amigo de infancia. Y supuestamente este señor le transfirió, ¿verdad?, lo que la mitad de su arrozal. Entonces sin problema se fueron a hablar, ¿verdad?, con papá, su amigo, socio, amigo de infancia. Totalmente se planificó. 2 días después, el mismo comisario se fue en casa y él sabía, ¿verdad? Entonces, un miércoles, y papá no salió, él estaba. Mamá salió, o sea, le habló de Hipórigo, Añeta Guaraní, beso campesino, campesino, de Hipórigo don Silvano, ambas y con de ellos y don Segovia, ellos una pejareve, que estamos, o sea, ellos que estaban 10, no, se arecó orden a detener a su subversivo comunista, de manera, a su socio de infancia, el amigo de infancia. Papá no salió. Ponerle que 45 minutos hicieron de NAPR, abrieron la puerta, los güerutas refuerzo. Y bueno, tal hecho ocurrió. Después de 45 minutos, casi más de 100 soldados, allá, con todo su aparato, y ellos empezaron a ametrallar la casa. Prácticamente para liquidar a toda la familia. Y gracias a Dios, por lo menos nuestra casa tiene 2 piezas nomás grandes. Una pieza
estaba lleno de cultivo, poroto, maíz, o sea, algodón. Y gracias a Dios, por lo menos os serví para como trinchera. Porque empezaron a ametrallar la casa y ahí papá le habló. Vio donde se voy de cobarde te dice a ellos, se cuál cosa familia a pesar de eso. Anda arriba por te ponen de ayuda de diabe y ahí él por todo la balacera que había él salió y nosotros salimos de todito detrás de él. Según me comentaron, yo salí con un hermano que tenía 27 años, ¿verdad? Y prácticamente eso le sirvió a él como protección, ¿verdad? Nosotros salimos como todos los hijos, estábamos orando. ¿Y dónde le llevaron? Él salió de mi casa, ¿verdad? Y a 2 cuadras a él le agarró. O sea, le ataron por un planta hasta ahora hay un planta de timbo, pero planta, pero de pie y mano. Y vos sabés que, o torturazo, y eso es porque mi hermano vieron. Yo no puedo mentir, ¿verdad? Yo salí con mi hermano, pues en ese episodio pero nosotros estábamos a 20, 30 metros, había una plantación de mandioca, estábamos ahí, y con piola, y le ataron por una planta y le torturaron. El pecho de papá, eso... golpes. El pecho de papá, yo por lo menos tengo como si fuera como un sueño, ¿verdad? Por lo visto que uno ya 3 años ya, por el golpe que tenía. Y a él la única herida que, aparte de los golpes que tenía, ¿verdad? Tenía una herida acá. Y yo hice mi investigación, ¿verdad? Pues pero, a ver, Carlos, él murió entonces torturado a golpes. Torturado, en torturado y fue ejecutado. Ejecutado con balas. Ese fue el final. Ese fue el final. Le dieron un tiro de gracia acá. Yo conozco ese timbó que vos decís, yo estuve también. Sí, le dieron un tiro. Es como una plaza. Nosotros no sabíamos si era un yatagán, ¿verdad? Pues él tenía una herida acá. Una herida acá. Y yo, de acuerdo a versiones que recibí, hablé con un soldado que se fue pues yo trabajé en Verdad y Justicia, ¿verdad? Justamente para recoger testimonio y demás cosas, y yo hice el trabajo de buscar testimonio de victimario y de víctima, y hablé con un soldado que se fueron en esa represión, y él me dijo, de cuán la verdad será, Néstor Cebolla, o me hizo un tiro de gracia. Hay que recordar, vamos a hacer una pausa, Carlos, que en esa época, en aquel lugar, fueron también Saprissa, Cururupiré, un montón de torturadores habían ido a misiones. Todo el aparato. Cururupiré, Saprissa, el general Sánchez, que era el famoso, el que comandaba la parte militar. Así que todo el aparato todos represivo. Todos se fueron para liquidar, por decir así, a las ligas agrarias, que de hecho de alguna manera esa represión fue tan fuerte que hubo más de 3.000 detenidos en las cárceles de Asunción luego, y del interior lo que había en esa operación, digamos, donde ellos pensaban descabezar. En el libro de Telesca se habla de que eran consideradas, estoy leyendo aquí, las ligas agrarias eran consideradas un arma peligrosa contra el Estado. ¿Y saben cuál era esa arma? La solidaridad y el amor. Y eso es lo que tenía miedo el estronismo, de la solidaridad y del amor que se profesaban en estas ligas, donde eran, como estaba explicando Carlos, campesinos que trabajaban casi en una especie de cooperativa. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Bueno, estamos hablando de la Pascua Dolorosa con Carlos Hortellado. Carlos, decíamos que en ese momento del 76 fue como prácticamente se descabezó todo lo que tenía que ver con estas ligas agrarias, que ya explicamos un poco cómo era el funcionamiento, y si no, busquen más información ustedes. ¿Por qué Misiones era el epicentro? ¿Por qué pensás que ahí era como el epicentro? Y bueno, es más bien porque ahí empezó, yo creo que le molestó al sistema de trabajo, no hay otro sistema de trabajo, y la gente era muy organizado y era un peligro para el sistema. Yo no tengo otro, para el sistema, pues
como ahora, si vos sos opositor sos de izquierda, si vos sos contra del gobierno sos comunista, entonces cambian nomás de discurso, ¿verdad? Y Misiones era un grupo, ya es gente muy organizada, gente muy valiosa, mujeres que trabajaban, hombres, así como papá. La mayoría, imagínate, papá tenía en esa época, él murió a los 39 años. 39 años él tenía. Qué joven, ¿no? Y la mayoría de los dirigentes, ponerle que Alejandro Falcón era un futbolista del Club Hércules. Él fue ejecutado como papá. Tenía 24 años. Qué bárbaro. Los 4 hermanos López. Imagínate, los 4 hermanos López que fueron desaparecidos. Santa Rosa tiene 7 personas, 2 ejecutados y 5 personas desaparecidas. Que también habrán sido ejecutados, ¿verdad? Y sí, son ejecutados, ¿verdad? Hay dos hermanos Roda. Yo te quiero comentar nomás, es Guaraní Estepa. Sí. Los 2 hermanos Roda, así como papá tenía su arrozal hacia Zapatero Cue. De Picuajo, Yucaso y uno de los hermanos, Japijo pica mi hermano y le llevaba con un palo y recorrían por la calle. Y eso era como si fuera para pea peligata, pecha y cota pendereje la peña metellero en la comunista. Y después toda la familia dejaron sus casas, perdieron todo. Los hermanos López perdieron todo, se fueron a Itapúa, igual fueron perseguidos. La familia Rolón, Martín Rolón, que era amigo de papá, un músico, era artista, él fue desaparecido. Su hermano Santiago, o sea, toda una familia, hasta a su papá que tenía era prácticamente anciano, pues, pasó por emboscada. Su papá y o sea, le aniquiló a toda la familia. No es lo que es aniquilar la familia. Igual, en mi caso, por ejemplo, sí. Muchas personas se fueron de Santa Rosa, se fueron, ¿verdad? Y yo también digo, es por la valentía de mamá, pues nosotros prácticamente casi perdimos nuestra casa también. Casi perdimos, el único que prácticamente perdimos, el tractor. Yo te envié una foto, ¿verdad? Un tractor que tenía un año de uso. Perdimos todos los cultivos, perdimos terreno. La única cosa que teníamos era nuestra casa. Y uno de los seccionaleros se fue y le dijo a mamá, de menos de ese 150.000, vea, oputata senero ese. Hande aceptaino gatu emetasenero en Becuña, mi hermana que tenía 15 años en esa época. De aceptaino se pea emetasenero en Becuña, allá puta derecho. Qué hijo, qué. Ese era el trato, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿verdad? El sufrimiento que pasamos a partir de 76, ¿verdad? Yo personalmente puedo decir que a partir de ahí yo viví lo que era la dictadura hasta el 89. A mamá le llevaba presa cada 8 días. Presa religiosamente. Y para que la gente vea nomás. Eso es una forma de, ¿verdad? Amedrentar. Entonces, cada 8 días. Y yo era el menor de todo. Oreo totalmente esparcido. Uno de mis hermanos se fue con otro mi hermana por todos lados. Cada orellando y nacen más. Porque pues estaba con temor, ¿verdad? Pues cada caru orellando pues estaba, ¿verdad? Y yo le acompañaba a mamá. Y o sea que en muchas oportunidades pasé tortura psicológica en delegaciones de San Juan Misiones. ¿Vos sabés cómo le hacían la tortura psicológica a mamá? Nemenati subversivo, comunista. Eres la nombre por nombre, mandi para a mamá. Ella es ama de casa, una mujer trabajadora. Aparte, esas ligas agrarias que hablamos recién, que eran como una especie de cooperativa, ninguno era comunista. Claro. Había una enseñanza, digamos, incluso en guaraní, y eso fue muy bien aprovechado en el sentido que todo el mundo podía entender mejor, ¿verdad? El trabajo era directamente así como con locura. Se abrían escuelas, educación. Totalmente era. Imagínate, yo digo que ese era el trabajo del gobierno. ¿Cuál es el papel de un papá? ¿Verdad? Darle educación a tus hijos, darle techo si poder a tu hijo,
darle una buena educación, una buena alimentación. Ese es el papel del gobierno. Sin embargo, los propios campesinos se organizan para sobrevivir como tiene que ser y se fueron a aniquilarla. Y de todas maneras te decía, Carlos, que a pesar de la aniquilación de las ligas agrarias, después fue un germen también para otras organizaciones campesinas que obviamente no tan rápidamente después se formaron. Claro que sí, se quedó. En todas partes vos siempre vas a encontrar un misionero, se quedó. Solamente que lastimosamente el sistema hizo bien su trabajo para aniquilarlo, pero hay una semilla. Claro. Hay una semilla y siempre yo decía, yo me acuerdo bien cuando se fue Pastor Coronel Montanaro J.J. Neyaqué en Santa Rosa para repartir víveres en Santa Rosa. Yo para sobrevivir, yo era prácticamente el menor de todo, el piru y el majú. Prácticamente la gente no me identificaba a mí que yo era hijo de Silvano, ¿verdad? Yo era el único que podía salir a vender cosas para sobrevivir. Pues nosotros pues, no teníamos vecinos, no teníamos amigos, no teníamos parientes, había guardia de seguridad. No, pasás ya a ser como una plaga más o menos, pues la gente un leproso de la comunidad. Claro. Entonces yo era el mitaí que normalmente mamá me preparaba chipa, cualquier cosa ella me preparaba para salir a vender y para sobrevivir. Y vos sabés que muchas veces, igual lo mitad cepilla, ajá. ¿Y cómo voy a poseer lo mitad? En esa época yo no era Carlos, yo era comunista agraria I o agraria I, ese era mi nombre. Yo me iba con mi canasto a vender, a veces, café con chipa a las 4 de la mañana. Al mediodía, jacuno a vender helado, a vender daipori trabajo donde ya podía a sobrevivir jamás. Daipori, heladero, chipero, mandioquero, tomatero, lo sobreviví jamás allá. ¿Por qué? No teníamos nosotros apoyo. Solamente los sobrevividos de Cocumandá, prácticamente es un ejército de Cotipe, Jaime menos la 2 años más comanda Ricue. ¿Y cómo fueron los años después de las ligas agrarias durante el estronismo, digamos? ¿Cómo fueron? Y vos sabés más allá de lo personal, digamos, ¿cómo fue? Y nosotros prácticamente hasta el gobierno de Lugo, prácticamente nosotros después prácticamente el sistema pues está instalado ahí. El docente que era su papá era sinalero, todo el sistema está intacto en cada comunidad. Por eso que en nuestro país no va a haber justicia. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, es uno de los casos más emblemáticos, porque fue un saqueo y muerte. Presentamos, ¿verdad?, en San Juan en el año 93 y nunca avanzó nada. ¿Sabe por qué? Porque los fiscales y jueces que están ahora eran hijos de nuestros victimarios. Claro. ¿Ya? Hijo de los Sánchez, hijo de los Poletti, hijo de... Entonces, ¿cómo va a avanzar la justicia? Nosotros llevamos en instancia internacional, ¿verdad?, en nuestro caso, hasta ahora no avanza nada. La impunidad es impresionante. Yo puedo decir que prácticamente hasta el 89 pasé de lo peor de mi vida. No tuve infancia, no tuve el cariño de un papá, no tuve la infancia de por lo menos para ir a jugar, no. Desde los 7 años empecé a trabajar. Desde los 7 años llevé un pedazo de pan a mi casa porque mi hermano, que era ya mayor, ya no podían salir. Hay digamos, el nombre de tu padre queda no solamente en el recuerdo tuyo, sino también se hizo una memoria, hay una plaza. En realidad nosotros batallando, ¿verdad?, conseguimos en la época de Lugo, nosotros como familia y como organización, ¿verdad?, ya sea con el apoyo de Verdad y Justicia y también la época de Lugo, se logró conseguir, hasta ahora tenemos, por lo menos tenemos un instituto que lleva, Instituto Técnico Superior Don Silvano Ortillado Flores. Pero eso se logró, ¿sabe por qué? Porque Fernando Lugo, me acuerdo bien, me convocó a Hamburgo y Charoga. Hay un colegio en Santa Rosa, dentro de ese colegio se le mató, ¿verdad? Y sabemos que hay un informe final que dejó 177 recomendaciones que
nombre de colegio y de calles, se le tenía que poner a los héroes, ¿verdad? Y Lugo en su época intentó poner ese colegio, o sea, sacó la resolución, pero se levantó toda la comunidad, se levantó. Ese fue el, digamos, 2008, la peor pesadilla y la peor revictimización, Claro. el peor momento que nosotros pasamos, porque todos los estudiantes, los profesores, ¿por qué? Porque va a llevar el nombre de Silvano y van a decir, ¿quién fue el señor? Un campesino. ¿Y por qué se le mató? ¿Y quién le mató? Y están todavía ahí. Eso no está en los libros de la escuela, ¿no? De educación paraguaya. No creo. No se habla de las ligas agrarias, no se habla de don Silvano, ni No, de todos los que sí. En realidad hay muchas cosas, ¿verdad? Pero lastimosamente en historia, por ejemplo, en la escuela no, mejor esconder eso. Solamente en la historia va a poner la obra del general o Itaipú, pero todas las grandes obras. Pero el resto de la historia. Pero esto es lo que hay que estudiar, bueno, nosotros por lo menos nos permitimos la oportunidad de hablar contigo, Carlos, y de rendirle un homenaje a todas las víctimas de las ligas agrarias, recordar ese momento doloroso, pero también importante para nuestras nuevas generaciones. Principalmente para la gente de ahora, porque es un país que olvida su pasado, es un país sin futuro. Tenemos que difundir. Yo siempre me voy en cualquier lado. No es fácil para mí empezar a contar mi historia, pero tengo que hacerlo. Tenés que hacerlo. Otra Claro persona no va a... A mí, te comento, Leo, que a mí después, siempre me afecta y me afecta. Porque una cuestión es como si fuera que voy a empezar a abrir otra vez una herida, ese sufrimiento de años durante... Y yo te agradezco pero es mi obligación como hijo, y es también rendirle homenaje a papá. Él se enfrentó, dio su vida, su sangre, porque quería un país diferente. Entonces yo no puedo tampoco ser indiferente a la decisión que él tomó. Él sabía, o sea, lo que enfrentarle a un sistema, tenés que tener pantalones. Eso no es de cualquier hombre. Eso él tomó la decisión. Yo, vencer o morir, me muero porque él fue torturado y se escuchó y él nunca se entregó. Peyucala Silvano Ortillado Flores, pero genio y gigan esta vez. Ahí me ha ofrendado hace vida por mi compañero y por mi país. Ese fue su último discurso que él. Y él cumplió. Cumplió, ¿sabe por qué? Para jurar, güey. Están ingentes salvajes, ¿saben? Yo no le puedo tampoco, pues mucha gente hay que ocupar su pellejo muchas veces, pero él murió y desde un comienzo, Catupe se yuca, pero algún día o germina llega. Y en ese sentido yo te voy a decir el recuerdo que ahora se me grabó cuando se fue Montanaro, J. Eugenio Yaque, PNGI, Pendemandu Anes y don Silvano Ortillado Flores. Eso, ponerle que fue 84, 85. Comunista subversivo. Umiani y familia Arena, Geño y Anaje. Y gracias a Dios, hoy tengo la oportunidad de estar presente acá. Y acá lo podemos contar. Gracias, Carlos, querido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.